Adelante. Ya, empezamos. Con los datos de filiación, ¿no? Se trata de una paciente de 17 años, nacimiento en Lima, procedente de Santiago de Surco, de estado civil soltera, con grado de instrucción secundaria incompleta. Entre los antecedentes personales, ¿no? Niega enfermedades, no estuvo sometida a intervenciones quirúrgicas anteriores, niega alergias, niega transfusiones. Antecedentes ginecológicos, la menarquía a los 11 años, inicio de relaciones sexuales a los 17 años, número de parejas sexuales 1. En la primera atención que tuvo la paciente con el personal de salud, no nos pudo dar una fecha de última regla confiable, solo traía una ecografía del segundo trimestre, ¿no? Con la cual se ha calculado la edad gestacional y a partir de eso se han llevado las semanas de edad gestacional. Se trata de una gesta 1, ¿ya? Primera atención de esta paciente con el personal de salud fue en el servicio de emergencia. Ella acude el día 21 de junio de este año con una edad gestacional de 32 semanas con 3 días, calculada por una ecografía que tenía en las 16 semanas, ¿no? El 27 de febrero, con un peso de 62 kilos, una presión dentro del rango normal, acude con una altura uterina de 26 semanas y latidos cardíacos fetales de 148, movimientos presentes. Lo que llama la atención al examen, ¿no?, de la paciente es la altura uterina, ¿no?, de 26 centímetros para una edad gestacional de 32 semanas con 3 días. Por lo cual a la paciente se le pide una ecografía, ¿no?, ecografía Doppler, ¿no? Ella se le diagnostica como una gestante de 32 semanas con 3 días por ecografía del segundo trimestre, a descartar una restricción de crecimiento fetal, ¿no?, un RCIO. Dentro del plan se le solicita una ecografía Doppler. Digamos, se le realiza la ecografía Doppler, ¿no?, donde se concluye que se trata de una gestación única de 32 semanas con 3 días, ¿no?, la cual fue calculada por la ecografía del segundo trimestre. Se le hace el cálculo, ¿no?, de los índices de pulsatilidad del Doppler, tanto la arteria umbilical como la cerebral media, donde se evidencia que la arteria umbilical se encuentra en el percentil 95 y el Doppler de la arteria cerebral media en el percentil 5. Un ponderado fetal en percentil 16, circular simple al cuello. Y también llama la atención aquí, ¿no?, como vemos en la imagen, el tamaño del corazón, ¿no?, que es más de un tercio del total. Por lo que acá lo catalogan, ¿no?, como un índice cardiotorácico en 1.9. Y aquí vemos la imagen del Doppler, ¿no?, de la arteria cerebral media, donde vemos que la resistencia está disminuida, ¿no? Es por eso que le ponen un IP en el percentil 95. Entonces, Momento, la evaluación por Bruno, el último vaso que ha mostrado es la cerebral media, que tiene un IP de 0.73, más bien muy por debajo del percentil 5, ¿ya? Muy por debajo del percentil 5. Sí, una pregunta. La resistencia disminuida, ¿no? Ahí dice arteria umbilical en el percentil 95. Y vemos un IP significativamente aumentado a las 32 semanas, 1.48. ¿Qué tabla de referencia habrán usado ahí? Porque percentil 1.48 para Acharya, para Fetal Medicine Foundation, para Bashar, para Parra, y creo que también para Arduini, porque estamos hablando de 32 semanas con 3 días, no estamos hablando 32 semanas exactas, ¿no? Sí, doctor. Y un dato que ya vemos ahí, que no se suele ver en todas las evaluaciones, es acá, miren, dice cerebral media y pico sistólico 91 centímetros por segundo. Y este bebé tiene 32 semanas de embarazo. Tenemos que groseramente el doble de la edad gestacional no lo usamos como un límite para lo que es el pico sistólico, o sea, 60, ya 70, entonces 91 está significativamente aumentado. ¿Qué dato tendríamos que agregar ahí? La velocidad del pico sistólico en este momento, ¿ya? Y ver que los
percentiles encontrados son contundentes. Acá dice percentil 95, pero significativamente son alterados. ¿Ya? Y acá también cerebral dice percentil 5, pero ese valor de 0,75 debe estar por debajo del percentil 0,5 incluso para esa edad de gestación. Entonces hay necesidad de precisar esto porque esa narración, como estamos viendo acá, es dudosa, ¿no? Percentil 95 y el otro dice percentil 5. Es una descripción. Lamentablemente a veces la descripción o cómo lo digitas puede condicionar a unas interpretaciones diferentes. ¿Ya? Y lo otro, dejamos de advertir una información que brinda el Doppler, que es el pico sistólico aumentado, que nos debe ya orientar a pensar en la posibilidad de una anemia fetal en este momento, ¿no? Por el pico sistólico. Estamos analizando simplemente los datos que están evidentes acá en el reporte de la ecografía, ¿ya? El corazón sí se ve un ligero agrandamiento cualitativamente, que lo han medido con el índice cardiotorácico, ¿no? Ahora lo otro, dice percentil de peso 16. La alteración Doppler es la que nos orienta a pensar que tiene RCU, posiblemente acá en la evaluación, ¿no? Ya. Sí, sí, Sigue. Actualizarme. Es su primer embarazo de la paciente, ¿verdad? sí, doctor, es una gesta 1. ¿Y qué edad tiene la paciente? 17 años. ¿Por qué llegó a emergencia? Bueno, ella acude por contracciones uterinas. Ya. Entonces se le examina, se descarta que esté en trabajo de parto, se le calcula 32 semanas de edad gestacional por una ecografía que ella trae del segundo trimestre porque no manifiesta una full confiable. Entonces, lo que llama la atención a la evaluación en emergencia es la altura uterina que tenía en 26 centímetros para las 32 semanas que tenía. Entonces, le piden una ecografía, ¿no? Para descartar un probable retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, a la ecografía es esta la que se le hace en el servicio de emergencia. Ya, entonces estamos frente a una paciente joven, ¿no? 17 años, que llega a emergencia por algo, ¿no es cierto? Llega porque tiene contracciones. El médico sospecha RCU y le ordena una ecografía. Y en la ecografía encuentra parte de su evaluación un Doppler alterado y encuentra parte del Doppler alterado algunos signos que le sugieren a él que hay alguna malformación asociada, pero que no lo puede precisar y por eso la interna, me imagino que la interna para que vaya a medicina fetal, ¿verdad? Sí, doctor, es hospitalizada para evaluación por el servicio de medicina fetal. Claro, en realidad de repente no tendría indicación tampoco de internamiento de esta paciente, ¿no? Si ya estamos evidenciando que hay alguna malformación ahí asociada, tranquilamente la paciente puede ir por consultorio, a no ser que las contracciones sean muy frecuentes o por esto de la pandemia pues se haya pensado que sería lo más conveniente, ¿no? Diferente hubiera sido el manejo si no hubiéramos encontrado nada asociado, ¿no? Solamente un bebé con crecimiento en el percentil 16 y el Doppler alterado, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Una cosa es encontrar hallazgos de anormalidad en la ecografía, o sea, anormalidad estructural me refiero, y otra cosa es no encontrar. Y el médico de emergencia ha advertido muy bien, ¿no es cierto? Porque el médico de emergencia no tiene por qué precisar la patología, pero sí hacer el tamizaje y ver que algo está pasando, ¿no? Entonces el médico de medicina fetal está en la obligación de precisar ese tipo de malformación y explicar esos cambios de Doppler que encuentra. ¿Ya? Sí, doctor. Sí, una aclaración también. Cuando ha visto acá índice cardiotorácico 1.9, ¿dónde han sacado ese índice 1.9? Teóricamente, para hablar de cardiomegalia, el corazón tiene que ser 50% o más, más del 50% del tórax. Entonces, un índice cardiotorácico normal es corazón 1, tórax 2, 50%. ¿No? Entonces, 1.9 significa que el corazón es casi el doble que el tórax. ¿Cómo puede ser eso? O sea, Correcto. No sabemos en base a qué. 0.9 te pueda aceptar yo que sea un índice cardiotorácico, ¿no? Que el corazón sea el 90% del tórax, pero no 1.9. Hay que tener cuidado ahí.
Sí, pues, Sí. a no ser que haya medio diámetro nada más, que no se suele hacer, ¿no? Sí, pues. Sigue Bruno. Los otros hallazgos, que líquido amniótico, placenta, dice algo ahí en la descripción, no lo logro ver acá en el celular. Y la 13. Sí. Placenta grado 2. Sí, también lo describe, ¿no? Lo describe con un ponderado de 1789 gramos, placenta corporal lateral izquierda grado 2 y la 13 centímetros. Ok. Entonces, como mencionaba, a la paciente se le hace esta ecografía y es reevaluada, ¿no? En los servicios de emergencia también, nuevamente. Entonces, aquí vemos los otros vasos que han sido insonados, como vemos acá la arteria umbilical, ¿no? El IPEN 1.48, ¿no? Entonces que también muestra que la resistencia está aumentada, ¿no? En este caso. También vemos acá la medición, ¿no? Que se hizo el líquido amniótico. Entonces, como mencionaba, con estos resultados, la paciente le hace su reevaluación, ¿no? En emergencia. La paciente se encuentra asintomática, es COVID negativo, como mencionaba, ella no recuerda su FUR. Con este resultado de la ecografía deciden a la paciente hospitalizarla con los diagnósticos, ¿no? De gestante 32 semanas, con 3 días por ecografía del segundo trimestre, tratar un RCIO malformativo. Entonces, es hospitalizada para un mayor estudio por medicina fetal, ¿no? Un estudio ya especializado. Y le piden sus exámenes de laboratorio de rutina. Una pregunta. ¿Y si hubiera salido en el percentil 45, seguiríamos pensando que es un RCIO? Es que, bueno, creo que en este caso la paciente, debido a los datos que tenemos de ella, no tenemos, por ejemplo, una curva de peso para hacerle seguimiento en base a ello. Ya, pero ponte, umbilical alterada, cerebral media dilatada, ¿ya? Incluso sin datos precisos de la malformación. Percentil 40, RCIU. ¿Pensaría el de primera instancia en un RCIU? Bueno, lo que podría ser quizá podríamos pensar en eso también, doctor. ¿Por qué pensarías en un RCIU? Por la alteración de las resistencias de los vasos, ¿no? Hay redistribución de flujos, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí el detalle. El detalle es el precisar lo siguiente. Nosotros tradicionalmente pensamos que la alteración Doppler es propiedad exclusiva del RCIU. Por eso que no hemos abundado más en otras patologías, porque no evaluábamos hemodinámicamente a otros bebés, ni de crecimiento normal, ni con otra patología, porque pensábamos que el Doppler solamente se alteraba en el RCIU, entonces no es así, ¿no? No podemos pensar que en un percentil 40, 50, por el mero hecho de tener el Doppler anormal, es un RCIU. Estamos aceptando que la alteración del umbilical es sola y exclusivamente del RCIU, y eso no es así, ¿no? Entonces es peligroso en esa concepción, Bruno, ten cuidado. Listo, sigue. Ok, gracias. Bueno, entonces la paciente se hospitaliza en el servicio A. Durante la visita se le evalúa a la paciente y se encuentra que ya presenta dinámica uterina, ¿no? Sus funciones vitales, como vemos acá, todo dentro de los rangos normales. Latidos cardíacos fetales también normal. La paciente durante la visita, debido a la presencia y que se constata, ¿no? De contracciones uterinas, se le trata como una amenaza de parto pretérmino, por lo cual se le inicia tocólisis, ¿no? Vía oral, se le inicia maduración pulmonar también, un monitoreo fetal y se le solicita, ¿no? Su ecografía por medicina fetal. Y sigue con los mismos diagnósticos, ¿no? 32 semanas, amenaza de parto pretérmino en este caso y descartar un RCIO malformativo. Entonces la paciente recibió tocólisis vía oral, como menciona ahí, y acude acá al servicio de medicina fetal, ¿no? El día 22 de junio se le realiza su ecografía, ¿no? Entonces, ¿Es al día siguiente, Bruno?
Sí, doctor, ella ingresa el 21 y al día siguiente se le realiza la ecografía. Ya. Entonces, como vemos acá, ¿no? Acá las imágenes, la circunferencia abdominal, acá vemos la circunferencia cefálica, ¿no? Dentro de las imágenes que he podido acceder de la ecografía. Seguimos. En la anterior, ¿te llama algo la atención en el cráneo? En el 2D. Acá en el 2D, viéndolo de esa forma, en realidad no, doctor, no. Eso puede explicar que en emergencia no hayan advertido alguna lesión cerebral más precisa, ¿no? Porque no se suele hacer Doppler generalmente en todo el organismo, ¿no? Ya, síguele. Ya, doctor. Esta es una imagen, ¿no? Que se hace al corte que se hace a nivel del cráneo, donde al Doppler se evidencia, ¿no? Como un enmarañado, ¿no? Acá a nivel del cerebro. Entonces, Ese, probablemente buscando la arteria cerebral. Bruno, ese enmarañado que describes tú es lo que de definición operacional le llamamos aliasing. Es decir, hay vasos que tienen diferente velocidad y diferente color. Se ve rojo, celeste, naranja, amarillo, ¿no? Porque tienen velocidades diferentes y tienen las configuraciones muy bajas cuando algunos tienen baja velocidad y otros tienen alta velocidad. Entonces, esa es la definición. Vemos un área de aliasing en un segmento del cráneo. Ya, síguele. Entonces, bueno, se observa, ¿no? Un área de aliasing, el cual lo insonan, ¿no? Y nos arroja este resultado, ¿no? O sea, es en el corte donde se busca la arteria cerebral media a nivel de las alas del esfenoides, donde se observa, ¿no? Esta imagen, y es donde se insona y se obtiene, ¿no? Este espectro, donde se ve que el índice de pulsatilidad está disminuido, ¿no? En 0.69. O sea, lo que nos indicaría, como mencionaba hace un rato, la redistribución de flujo, ¿no? Una vasodilatación, ¿no? Ahí, Bruno, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, lo único que hay que estar presente, o sea, ya estamos frente a un caso diferente, ¿no? O sea, una cosa es tener un bebé sano con un Doppler alterado y otra cosa es tener un bebé malformado, con una malformación estructural y Doppler alterado, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos ahí es si lo que estamos viendo es verdaderamente la cerebral media o no es la cerebral media, ¿no? Es número uno, ¿no? Número dos, si fuera la cerebral media, pues definitivamente hay una malformación ahí tipo arteriovenosa, qué sé yo, ¿no? Porque no lo podemos ver acá, ¿no? O al menos un vaso varicoso, qué sé yo, por ponerle cualquier nombre ahorita, ¿no? Entonces, ante ese caso no podemos estar hablando ahorita en este momento de la redistribución cerebrovascularia, ¿ya? Hay que interpretarlo de acuerdo a eso, ¿no? Estamos mencionando un vaso anómalo, ¿no es cierto?, que no representa lo que está pasando pues en el cerebro fetal, ¿no? Una opinión. Un aumento del flujo cerebral, ¿no? Definitivamente representa una redistribución de flujos. Lo que quizá no estemos hablando es si es una situación hipóxica o no hipóxica, porque redistribución de flujos evidentemente es objetiva, ¿no? Un bebé que hace una malformación evidentemente tiene una derivación de flujo a un lado y a otro lado, pero no representa lo tenemos en cuenta para RCU, para la hipoxia, para la acidemia, por ejemplo. Es otra cosa, pero redistribución de flujos por flujo aumentado a un nivel órgano blanco, eso definitivamente es. No, es que en cualquier malformación arteriovenosa, en cualquier chant que tú pongas un Doppler, vas a encontrar un espectro similar. Entonces, la interpretación de este espectro que están mostrando acá no nos debe hacer pensar automáticamente en que estamos frente a un feto con redistribución. No, quizá no nos haga pensar. A ver. Yo también opino igual que el doctor Ventura, ¿no? Que acá hay una malformación. Entonces, si hay una malformación, esos vasos no son aptos para hacer una valoración
de si hay vasodilatación o no, porque esos vasos están mal formados. No, está bien. Están tortuosos y dilatados. Nosotros no podemos hablar de vasodilatación en el contexto de una hipoxia, ¿no? Miren, totalmente... miren, no, por eso digo, por eso preciso yo, que no estamos hablando de una hipoxia. La hipoxia es un proceso ya final. La redistribución puede ser por una malformación cardíaca, por una por una malformación cerebral, pero lo que queremos decir es que esto no representa una hipoxia, eso es otra cosa. Redistribución, todo alteración que condicione a un gasto preferente para un órgano y una redistribución, pero no todo la hipoxia, eso es otra cosa. Y acá es un dato objetivo, mírenme. Lo que yo opino es lo siguiente, o sea, si yo me pongo a evaluar esa foto que estamos viendo ahorita en la pantalla, técnicamente yo no estoy seguro si ese vaso que estoy insonando es la cerebral media o no. Claro. O sea, Ya. es un tema que hay que quedar claro, o sea, técnicamente hay que mirar si estamos en el polígono de Willis, si estamos insonando el vaso. Una preguntita. Estamos sospechando en una malformación arteriovenosa que, como bien lo dijo Walter, el doctor Huertas, Walter Ventura, el doctor Huertas, pues puede causar algún error en la interpretación por sí del vaso que estamos insonando. Una preguntita. No necesariamente de la patología en general. Ya. Una cuestión, amigo, mírenme. Dilatación o flujo aumentado en la carótida interna, en la cerebral anterior, en las comunicantes, en la cerebral media, en la vertebral, todo eso representa un aumento del flujo, una redistribución de flujo a ese nivel, por causa diferente, entre ellos la hipoxia. En este momento simplemente no es una hipoxia, es una redistribución producto de otra patología. No confundamos en una redistribución evidente, hay vasos que son cerebrales en este momento, este no puede ser un aneurisma. Este vaso de insonación no puede ser una vena. La velocidad de una vena no alcanza esa velocidad. Tiene que ser una arteria. Cerebral anterior, comunicante, cerebral posterior, cerebral media, pero es un vaso cerebral e implica una redistribución de flujos que no se asocia a hipoxia y no debemos interpretarlo como que se representa la redistribución típica de la hipoxia. Esa es otra cosa, ¿no? No, creo que nadie ha interpretado esto como hipoxia, ¿no? Ni tampoco como redistribución. O sea, lo que estamos viendo ahí en la foto es que hay un vaso anómalo y que están insonando ese vaso anómalo, ¿no? Y que ese vaso anómalo, así como lo vemos, ¿no? Tortuoso, ¿no es cierto? Es lógico esperar que tenga velocidad aumentada y es lógico esperar que tenga pulsatilidad disminuida, ¿no? Ya, continúa, no vamos a acordar acá, continúa Bruno. No, bien, bueno, esta es la imagen, ¿no?, que se obtiene a ese corte. Y esta es una visualización, ¿no?, en movimiento de esa lesión que se encuentra a nivel del cerebro, ¿no? Pasando al tórax, se evidencia, ¿no?, claramente, bueno, de manera subjetiva, que el corazón está aumentado, ¿no?, en cuanto a su tamaño, ¿no?, con respecto a la caja torácica, ¿no? Acá se le coloca el Doppler, ¿no? Y también, ¿no?, se ve que hay bastante aflujo, ¿no?, a nivel cardíaco también, ¿no? Aquí en este corte se realiza el Doppler, ¿no?, del ductus venoso, donde se evidencia que tiene un índice de pulsatilidad de 1.17, ¿no? Y que acá se encuentra presente hay onda positiva, ¿no? ¿Es normal o anormal ese valor, Bruno? El ductus venoso. ¿Es normal o anormal? Ya tú vas a acabar tu rotación. ¿Es normal ese valor? Bueno, también está aumentado, doctor, el valor, el IP, ¿no?, el índice de pulsatilidad.
es totalmente normal ese valor, ¿no? Para esa edad de gestación, tanto en la forma como en el IP. Ya, síguele. Pero ahí, aparte de estar anormal, o sea, está con una pulsatilidad aumentada, ¿no es cierto? Lo cual nos debe hacer llamar la atención. La velocidad de ese vaso también está aumentada, ¿no? O sea, no es una velocidad normal. En la foto anterior que mostraste, ¿no? Pareciera que habría regurgitación tricuspidia, ¿no? Lo cual lo tendría que decir el médico que hizo la ecografía, ¿no? Hay un agrandamiento, ¿no?, de cámaras derechas, ¿no? ¿No hay video eso? Cuando... ¿No? No. O sea, hay un agrandamiento de cámaras derechas ahí, ¿no es cierto? Muy discreta, por cierto, pero hay, ¿no? O sea, a los ojos de alguien con experiencia va a notar eso. Parece que si le zonas ahí, parece que va a haber aumento de la regurgitación tricuspidia, ¿no es cierto? Y es un corazón típico de los fetos que tienen anemia fetal, ¿no es cierto? No estamos diciendo que este feto tenga anemia, por si acaso, que es otra historia, pero es un corazón que solemos ver en los fetos que tienen anemia fetal severa. ¿Ya? Sí, Bruno. Ya, y aquí vemos en esta imagen a nivel de la arteria umbilical, ¿no? El flujo Doppler, ¿no? A nivel del espectro evidenciamos que hay un aumento de la resistencia, ¿no? Un IP de 1.88 que está elevado, ¿no? Con mayor del percentil 95, ¿no? Se evidencia acá que está alterado también, ¿no? A nivel de la arteria umbilical, el Doppler. Igual la velocidad sistólica también está aumentada, ¿no? O sea, es un bebé que tiene ¿cómo se llama? Que está haciendo que todos sus vasos tengan sístole aumentada, ¿no? Sí, doctor, también se ve, ¿no? La velocidad picosistólica en 88 centímetros por segundo. Claro, pero ya antes que pases a la conclusión, podemos ir concluyendo, ¿no? Que se trata, imaginamos que el resto de patologías, de estructuras están normales, ¿verdad? No hay nada más. Pero estamos frente a un feto de 32 semanas que tiene una malformación arteriovenosa a nivel cerebral y que tiene un aumento de su gasto cardíaco, ¿no? O está haciendo una circulación hiperdinámica que llamamos, ¿no? Entonces, tal vez, y luego nos queda la duda, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar ese bebé en las siguientes horas o en las siguientes semanas para ver en qué momento vamos a terminar el embarazo, ¿no? Porque es un embarazo de riesgo, ¿no? Y tal vez el parámetro más adecuado ahí sería evaluar la función cardíaca, ¿no? Pues, nuevamente insisto, ¿no? O sea, igual ahí necesitamos el apoyo de un cardiólogo que nos diga cómo está la función cardíaca, ¿no? Independientemente de los valores de Doppler que nosotros tenemos, ¿no? Para más o menos poder tener un esquema mental de cuándo vamos a producir la terminación de este embarazo. ¿Ya? Esa es una opinión. A ver, sigue con tus conclusiones. Ok. También una opinión, ¿no? Lo que pasa es que esta malformación vascular en este feto, como podría ser una aneurisma de la vena galeno también, está produciendo una alteración hemodinámica. Y esa alteración hemodinámica es lo que se está evidenciando en el Doppler, ¿no? Entonces, como bien dice Walter, hay que ver ahí en qué momento terminamos el embarazo balanceando prematuridad con el estado del bebé, porque si no, vamos a sacarlo en un estadio de insuficiencia cardíaca terminal para que se muera afuera, ¿no? Una cuestión. Justamente esa es la importancia de presentar este caso, porque hace más de un año, quizá, asumíamos que todo era anemia, ¿cierto? Entonces ahora estamos en un nivel de evaluación integrado, hemodinámico, mucho mejor. Me fascina ese análisis que estamos haciendo en este momento, de atribuir todo esto a un gasto cardíaco aumentado en una patología no cardíaca. Entonces, y no quedarnos con solamente el RCU, ni quedarnos solamente con el Doppler umbilical. Esa es la importancia de este caso, y esto es lo que estamos transmitiendo en este momento. Síguele, Bruno. Ya. Entonces, las conclusiones que se realizan en ese estudio ecográfico son los siguientes, ¿no? Se trata de
La placenta es anterior a alta grado 2, el líquido amniótico es adecuado en cuanto a su volumen, 10 centímetros. Se concluye como una gestación unicativa de 33 semanas por múltiples parámetros, un perfil biofísico fetal de 8/8, un ponderado en el percentil 50 para la edad gestacional. Acá se reporta, ¿no?, una malformación arteriovenosa a nivel de la arteria cerebral media derecha con comunicación con los centros venosos circundantes. Reportan también una cardiomegalia leve secundaria a una malformación arteriovenosa, un pequeño CIB perimembranoso, el Doppler umbilical aumentado en su resistencia, el Doppler de la arteria cerebral media con vasodilatación, el líquido amniótico adecuado, Doppler uterinas normales, ductus venoso normal. Aquí sugieren una resonancia magnética, ¿no?, e interconsulta neurología. Y también indican un control Doppler en 7 días. ¿Qué te parece eso de ducto venoso normal ahí? ¿Te queda, doctor? ¿Ducto venoso normal? ¿Te parece normal? Bueno, según la... no, doctor, como dicen, está aumentado en su velocidad y en cuanto a su índice de pulsatividad también. Ya, entonces es necesario precisar o corregir esto, que el ducto venoso está normal. Eso no es así. Entonces hay que tener precaución en, como les decía, la forma en que lo reportamos o asumimos la normalidad o anormalidad de un vaso, porque direccionamos nuestro probable diagnóstico a tal o cual patología y no damos información pronóstica sobre esto en este momento, ¿no? Sí. Claro, ahí mira, igual, ¿no? Para comentar un poco la conclusión, o sea, estamos viendo a un feto porque lo vemos por primera vez a las 32 semanas. Nunca antes lo hemos visto, no sabemos cómo se han comportado. Entonces, medicina fetal es eso, ¿no? Medicina de un feto. O sea, tenemos que practicar la medicina de la misma forma que practicamos en un adulto, en un feto. Si yo no lo conozco, este feto, no sé cómo estuvo el día de ayer, el día anteayer o la semana anterior, lo lógico es que lo tenga que reevaluar pronto. O sea, más que por la alteración del Doppler, 7 días me parece demasiado, ¿no? Yo no sé cómo estuvo antes, no sé en este momento qué parámetro voy a seguir para definir cuándo se va a empeorar este feto. Voy a seguir la umbilical, voy a seguir la supuesta cerebral media, voy a seguir el ductus venoso, voy a ver si haga hidros o no, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es lo importante en este momento cuando tengamos este caso, ¿no? ¿Cómo yo voy a seguir este feto? ¿Qué parámetro de esos que tengo voy a evaluar para ver empeoramiento o no del feto? Y lo más lógico es que lo vea en las siguientes 24 horas o en las siguientes 48 horas, ¿no? Tal vez ahí lo mejor hubiera sido hacer algún tipo de índice miocárdico para ver el deterioro de este feto, ¿no? Y eso es más importante que hacer una resonancia magnética en este momento, ¿no? Porque la resonancia magnética no nos va a decir más sobre esta malformación arteriovenosa. Walter, una pregunta. Walter Ventura, yo estoy de acuerdo también con el tema de que este feto necesita un estudio de función cardíaca, de función diastólica, sistólica y función miocárdica, función global. Pero eso te va a dar el resultado de ese estudio, te va a decidir el término de la gestación o cuál es la importancia de esta evaluación. No, es una evaluación más. De hecho, yo no tengo experiencia en evaluación de función cardíaca, ¿no? Es una evaluación más, nada más que vamos a agregar a todo lo que tenemos, ¿no? Porque en este momento no sabemos cómo se va a comportar al día siguiente o en las 48 horas, qué parámetro se va a alterar más, ¿no es cierto? ¿Qué parámetro vamos a decir el término de embarazo? Yo opino algo, escuchen. Bueno, yo creo de que esto de la evaluación de la función cardíaca estaría de repente relacionado, sobre todo, como dice el doctor Ventura, ¿no? No sabemos cómo esa malformación se va a comportar, pero sí sabemos de que puede haber una repercusión en el gasto cardíaco. De todas maneras, todo lo que es órganos nobles, corazón, cerebro, tiene que ser valorado, porque si sabemos que puede comportarse con una repercusión en un órgano noble, es lógico que tengamos que valorar esa función cardíaca, ¿no? Porque el desenlace puede ir por ahí, se me ocurre. Escúcheme, quitémosle la malformación y pongámosle el mismo ducto venoso, el mismo arteria umbilical y la misma cerebral media, sin malformación cerebral y sin malformación cardíaca. ¿En qué tiempo
ustedes a esa edad de 32 semanas que tienen en ese momento, ¿a qué tiempo ustedes sugerirían un control Doppler integrado? Yo creo que la mayoría de nosotros le dirían 24 horas, 48 horas, e incluso podríamos decirle, ¿sabe qué? Considera la terminación. ¿Ya? Sin embargo, este bebé es una patología malformativa que de por sí ya le da un mal pronóstico. Con fines de advertir un empeoramiento que pudiera repercutir en su vida y haya la necesidad de una terminación para evitar la muerte, quizá le tengamos que decir a un bebé normal, anatómicamente, vigilémonos cada 24 horas. Pero este bebé no amerita una evaluación tan minuciosa, tan estricta, tan frecuente, a no ser que sea para complementar la evaluación funcional simplemente. Pero no ni para terminar, ni para dar otra información pronóstica, porque ya la misma patología nos está dando la información. Incluso le diríamos a esta paciente, yo le diría a esta paciente, en este momento, con esos datos, alta y control ambulatorio y que venga a las 36 semanas, porque ya el pronóstico de por sí está afectado, ¿no? Posterior a la hospitalización del día 21-22, se procedió a realizar interconsultas respectivas. No fueron atendidas la de cardiopediatría, neurocirugía pediátrica y neurología sugería retardar el nacimiento. Se pidió nuevamente una evaluación eh, cardíaca y eh, ecográfica fetal para ver cuál había sido la evolución a los 7 días de la ecografía sugerida. Los resultados de la ecografía vamos a ver en este momento.
La ecografía del día 30, como vemos acá, se está mostrando al color Doppler en un corte transverso a nivel del polígono de Willis, vascularidad aumentada y la evaluación en 3D nos permite ver en el modo Power Doppler todo el sistema aferente y eferente, tanto vasos arteriales y venosos de la malformación arteriovenosa, con su nido principal, un nido de más o menos 6 centímetros aproximadamente, a nivel supratentorial. No se distingue cuál es vaso arterial y cuál es venoso por el modo del Power Doppler, energía unidireccional, no se ven las direcciones de los flujos, pero más o menos ese es el aspecto tridimensional de esa lesión grande, gigante, realmente según las clasificaciones. Posteriormente a esa evaluación se indagó sobre los vasos periféricos, ya sea arteria umbilical, arteria cerebral media, ductus venoso, istmo aórtico, encontrándose alteración en el vaso cerebral en ese momento. La vasodilatación evidente continuaba con un pico sistólico aumentado, que uno podría pensar que se trataba de una anemia severa, porque asimismo se ve el pico sistólico en casos de anemia fetal severa. La vasodilatación es evidente, hay un aumento del flujo a nivel cerebral. Los vasos cerebrales están aumentados en su flujo. Esto nos indica un grado de redistribución de flujos que no es el mismo que una hipoxia fetal. Además, esa redistribución se acompaña en este momento de una disminución de la diástole de la arteria umbilical, un aumento de la resistencia de la arteria umbilical, como vemos en este momento, un IP aumentado en la resistencia de la arteria umbilical. Esta redistribución de flujos producto de una alteración en el gasto cardíaco no es lo mismo que una hipoxemia de un RCU. Vemos también un ducto venoso anómalo con un IP de 1.0 y una forma de onda también diferente a lo que debe ser normalmente a esta edad. Igualmente, esto no indica que este bebé se vaya a morir como puede ocurrir en un RCU placentario, sino que tiene que ver con la disfunción cardiovascular en este contexto de malformación arteriovenosa cerebral. Y ahí, en el corte de 3 vasos tráquea, vemos cómo la diástole reversa del istmo aórtico en un estadio severo, un IFI 5 por la magnitud de la diástole reversa, no nos indica tampoco que este bebé esté en una hipoxemia por insuficiencia placentaria o en una acidemia o en una posibilidad de morir a corto plazo, llámese 24 horas. No, esto no tiene que ver con esos trastornos que nosotros solemos ver. Esto tiene que ver con esa redistribución que ocurre por una patología no cardíaca, esa adaptación o cambios fisiológicos de compensación cardiovascular en un contexto de insuficiencia cardíaca de gasto alto, que en última instancia va a progresar hacia lo peor, pues la muerte, ¿no? Y en las conclusiones se muestran cómo se alerta de que no se trata de una anemia fetal severa, sino un compromiso cardiovascular en vasos periféricos y en corazón, producto de una malformación arteriovenosa cerebral, un compromiso secundario de la hemodinámica fetal.
y se sugiere un control ambulatorio incluso, pues las patologías como esta no se asocian a una mortalidad inminente como puede ocurrir con un RCU. De ahí la importancia de conocer que si bien estas tienen un pronóstico malo a reservado, la vigilancia es un tanto diferente a las otras patologías que nosotros solemos ver, como le mencionábamos. La evaluación por resonancia aportó la topografía de la malformación arteriovenosa, su ubicación, la sugerencia de un vaso aferente, el compromiso de los senos venosos. No aporta el efecto hemodinámico como lo hace el Doppler fetal en ese contexto. Por eso que poco aporta el pronóstico en realidad. Posteriormente, esta paciente se le dio de alta pues y no regresó sino muy posteriormente a las 38 semanas. Desde las 33 semanas pasaron 5 semanas en las cuales el bebé no falleció. En un bebé con RCIU de causa placentaria o en un bebé de crecimiento normal sin patología malformativa con estos cambios hemodinámicos ya estuviera muerto en menos de 72 horas. La paciente se fue de alta presentando una cifra de presión de 140/90 con una alta sospecha de trastorno hipertensivo. Era adolescente, recordemos eso. Y también recordemos que este bebé, ya que está en riesgo de ser un feto hidrópico, también puede asociarse el síndrome de Valentine o síndrome en espejo, que se asocia a trastornos hipertensivos secundarios o asociados a un feto hidrópico de cualquier causa. La segunda y última hospitalización acude por emergencia refiriendo algunas contracciones. Los signos vitales para esa fecha están entre 150-90 la presión arterial, se cataloga como trastorno hipertensivo, a descartar una preeclampsia. No había criterios de severidad en ese momento, se pidió un examen complementario con un monitoreo electrónico fetal, se pidieron pruebas bioquímicas, perfil de coagulación, perfil de preeclampsia, se pidió una eco de control en la emergencia. En la eco de control en la emergencia, como vamos a ver, se encontró nuevamente resistencia aumentada en la arteria umbilical. Hubo dificultades en visualizar la arteria cerebral media, según nos comentan en la historia clínica, y se hospitaliza para control obstétrico y programar muy posiblemente ya sea un parto vaginal, permitir que progrese un parto vaginal, o en el caso de que haya alguna complicación como una preeclampsia severa, se pase a cesárea. Vemos ahí la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical con una frecuencia cardíaca normal que está con resistencia aumentada. Miren cómo este caso
no ha habido mayor progresión en el compromiso de arteria umbilical como el que habría en una causa placentaria, ¿no? Esto obedece que hay un compromiso cardiovascular en este momento y tampoco ha habido mayor progresión según lo que nos muestra esta evaluación ecográfica. Sin embargo, no se han evaluado en este momento todos los criterios pronósticos que permiten decir si este bebé en este momento con esta información va a sobrevivir o no va a sobrevivir, ¿no? Eh,
Pasada la cesárea de emergencia, la evolución neonatal es que nace un bebé catalogado como 37 semanas por Capurro, con una hemoglobina incluso dentro de lo normal, calificado como adecuado para edad gestacional según la tabla pues, del INPROMI, que sabemos subvalora el déficit de crecimiento en los bebés, y con una sintomatología a descartar, taquinia transitoria recién nacido versus una neumonía. No vemos que se haya considerado o no se haya tenido información respecto a la patología cerebral en este momento. No hemos visto, según nos presentaron, que se haya considerado como una insuficiencia cardíaca secundaria a una patología no cardíaca. No tenemos evidencia en este momento. El hecho es que un recién nacido, que si bien puede haber tenido un Apgar vigoroso, Apgar 8 o 9, estaba en la etapa transicional entre lo fetal y lo neonatal. Por eso que las complicaciones cardiovasculares no son inmediatas, ocurren posteriormente. Vamos a ver la evolución de los días siguientes en los que se hace alguna evaluación, como vamos a ver. Estamos en la mañana de que nunca se pensó de un compromiso cardiovascular secundario, sino más bien una causa cardiovascular primaria. El bebé falleció en una situación sin mayor manejo posible, porque no contamos nosotros con posibilidad de escleroterapia, una evaluación o monitoreo crítico cardiovascular intensivo,
y la hipertensión pulmonar del bebé condicionó a una persistencia de esta inestabilidad que terminó matando finalmente a este bebé. Quedaron cuestiones como: ¿hubiera sido factible que este bebé tenga supervivencia mayor de 1 año? ¿Habría sido posible que este bebé sobreviva a una cirugía, a una escleroterapia? ¿Era o no operable la lesión? ¿Era o no curable la lesión? El hecho es que la evaluación contextual integrada durante la evaluación ecográfica fetal sí, al momento actual, permite dar una impresión pronóstica, y más aún en un contexto social y de nivel de salud de nuestro país, en la magnitud de la resolución de las patologías semejantes a esta. En los mejores países, patologías que tienen estas características en tamaño, en compromiso cardiovascular, la mortalidad es mayor de un 50%. No estamos hablando de una malformación arteriovenosa de 1 centímetro, de 0,5 centímetros, de un aneurisma pequeñísimo. Estamos hablando de una lesión gigante catalogada y de un compromiso cardiovascular severo, y en un ámbito en el cual las cardiopatías mismas primarias tienen muy mal pronóstico, debido a que no tenemos el desarrollo de nuestras instituciones para soportar hasta la cirugía de estos bebés, o posterior a la cirugía tampoco puede asegurarse la preservación neurológica, ¿no? Entonces tampoco se puede dar falsas esperanzas en las pacientes que, como ella, podrían no soportar una adolescente de 17 años de un ámbito de social medio bajo, una patología neonatal con impacto severo neurológico, ¿no?, de estas malformaciones arteriovenosas. Pero sí, el caso actual
nos ha servido mucho para que como grupo y para transmitir la información de que el Doppler no es sinónimo de RCU, que un feto en percentil 40 con alteración umbilical o cerebral media no puede catalogarse como RCU por el mero hecho de tener alterado el Doppler. No, hay patologías que no tienen nada que ver con la placenta que alteran hemodinámicamente y funcionalmente el aparato cardiovascular. Y es ahí donde tenemos que nosotros tener conocimiento fisiológico, cardiovascular, hemodinámico, Doppler, para no solamente detectar una lesión. Colocamos el traductor y se ve una severidad vascular a un cierto nivel. Eso no debe quedar ahí. Debemos, a partir de ahí, dar información pronóstica basado en la funcionalidad cardiovascular a través del Doppler fetal. Estamos mejorando nuestra comprensión cada vez de lo que es el Doppler fetal. Lamentamos que no se haya grabado toda la presentación original y he tenido que agregar estas partes. Finalmente quedamos con unas dudas que surgieron. Uno, si esta vasodilatación cerebral, como la hemos visto objetivamente, constituye o no una redistribución de flujos. Había posiciones que afirmaban que no constituye. Mi posición es la siguiente: definitivamente esto es una redistribución de flujos, pero no tiene nada que ver con la hipoxemia. La redistribución de flujos, así como la alteración Doppler, no es exclusividad del RCU, sino de cualquier patología que altere el sistema cardiovascular fetal. Y dos, enseñanza: toda cerebral media con pico sistólico aumentado no constituye una anemia fetal. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco de gasto alto, insuficiencia cardíaca de gasto alto, sí condiciona un aumento en los flujos sistólicos, los picos sistólicos de cualquier vaso. Y tres, miren lo que podemos lograr con evaluaciones integradas: dar mayor información diagnóstica y mayor información pronóstica. Y 4, acercarnos más a través del Doppler a la fisiología cardiovascular fetal. Muchísimas gracias por parte del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal.